Hola, soy Yasmin de No Code Space Lab. Aprendamos en esta formación cómo funciona. Y bienvenidos a este video donde aprenderás cómo funcionan las variables en Voltapp, los datos que se comparten dentro de un proyecto para dinamizar la app. Este video será un poco más técnico porque las variables son un tema muy importante y necesario, ya que te permitirán crear una aplicación inteligente en Voltapp. Ya hemos visto lo que son los nodos. A modo de recordatorio, son los ladrillos de Lego que construyen nuestra aplicación. También vimos los gráficos para crear un nodo de la lógica y añadir nuevos comportamientos. Nos queda por ver el último gran concepto básico de Voltapp, las variables. Las variables permitirán la comunicación entre las diferentes partes de nuestra app, permitiendo dinamizar sus elementos. La utilidad de una variable es que si cambiamos su valor en un solo lugar, todos los otros lugares donde ella se conecta se verán impactados. En Voltapp es fascinante poder cambiar muchas cosas de forma automática y dinámica, utilizando variables en los gráficos o directamente en los nodos. A continuación veremos las diferentes acciones de las variables. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable está representada por tres elementos. Primero, su nombre. Su nombre es lo que la identificará en Voltapp. Por ejemplo, en la aplicación podemos tener una variable color de la aplicación o lista de usuarios, userList. Luego viene su tipo, que define la naturaleza de los datos que podemos poner en ella. Por ejemplo, una variable de tipo color para poner un color o de tipo texto, de tipo número o variables de tipo más complejas, como por ejemplo listas de usuarios que tendrán varios subdatos. Luego veremos esto con más detalle. El último elemento que tenemos en las variables es su valor, que corresponde a lo que vale la variable en un momento dado. Por ejemplo, al crear un sitio de comercio electrónico, podemos tener la variable número de artículos en un carrito. Si tenemos 3 artículos en el carrito, el valor de la variable es 3 y su tipo es número. Al añadir un nuevo artículo, su valor cambiará a 4 y si vaciamos el carrito, su valor cambiará a 0. Lo interesante es que en todos los lugares donde se utiliza, ya sea en la visualización, en los cálculos o en las consultas de la base de datos, en cuanto cambiemos el valor de esta variable en un lugar de nuestra aplicación, se modificará en todos los lugares donde se utilice. Ilustraremos este concepto más adelante. Para empezar voy a mostrar cómo crear variables. Como vimos antes, en la parte superior tenemos lo que llamamos la barra de herramientas, y vamos a la pestaña de variables. Al hacer clic en ella, vemos una ventana con todas las variables. Como puedes ver, hay una variable de tema. Esta es una variable creada por defecto en todos los proyectos para definir la apariencia de nuestra app. Como dije anteriormente, lo que es práctico en Voltapp es que cuando cambiamos los valores de una variable, el atributo vinculado al elemento de la aplicación, sea el color del botón, el número del precio, etc., también va a cambiar. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una variable foreground, primer plano en español, que está conectada por defecto al color de los elementos del primer plano, como textos, iconos, etc. Por lo que si cambio a rojo, vemos que el texto cambia de color, y si añado un segundo texto aquí, veremos que este toma el mismo color. También si añado un icono, este será rojo por defecto. Otra forma de acceder a mis variables es accediendo al panel derecho de los atributos del nodo. Cuando están vinculados a un atributo, como aquí Theme Foreground, si hago clic en él, lo cambio directamente para ponerlo en color negro. Así que el negro se aplica a todos los atributos que están vinculados a mi variable de primer plano. Esta fue la variable de tema. Vamos a crear otra variable para que entiendas cómo funciona una que llamaremos número de clics. Esta variable será de tipo número. También podemos cambiar su unidad para reflejar mejor su valor, como por ejemplo una duración en segundos, en grados, etc. También podemos establecer su valor por defecto en el lanzamiento de la aplicación, pero aquí lo dejaremos en 0. Veamos cómo podemos utilizar esta variable.
Vamos a crear un botón. Así que aquí muestro uno. Quiero crear el siguiente comportamiento. Al hacer clic en el botón, aumentará mi variable en +1 y el valor se mostrará en el nombre del botón. Pongamos count 0. En el atributo del texto del botón, quiero que diga cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 y así sucesivamente. Veamos algo realmente interesante y eliminemos lo que no necesitamos. Solo voy a asegurarme de cambiar el atributo layout de mi nodo sección, layout diseño en español, para que ocupe el 100% de la pantalla y que el contenido de esa sección esté centrado. Ahora, si borro mi icono, mi variable también se borra. ¿Por qué? Porque mi variable está vinculada a mi nodo icono. Pero afortunadamente puedo deshacer esto haciendo control Z. Esto me permite introducir un concepto bastante curioso con respecto a las variables, el concepto de scope. La variable aquí está en el icono, pero si voy a la sección, por ejemplo, está la variable tema. Si voy al nodo app, está tema, pero también número. Esto es simplemente porque las variables existen en los nodos y todos sus hijos. Pero una variable creada en el icono no va a ser accesible en los nodos padre. Si creo una variable en sección, será visible en el nodo botón e icono, pero no en aplicación. Si quieres que una variable sea accesible en los nodos, tienes que crearla en el nodo, o en uno de los padres del nodo. Así que una solución sencilla podría ser crear todas las variables en la app. Por ejemplo, si tomo la variable y la arrastro a app, y vuelvo a variables, puedes ver que aparece en app como un tema. Así que ahora es accesible por todos los nodos. Pero crear todas las variables en app será cada vez más complicado, ya que no será fácil encontrarlas. Si una variable solo es útil en un nodo específico, es mejor crearla solo en ese nodo. Así que arrastraré mi variable número de clics desde el nodo app directamente al nodo botón. Si voy a variables, hago clic en app, solo está en tema, en sección e icono. Pero si voy a mi botón, tengo mi variable número de clics. Ahora voy a mostrarte cómo usar esa variable. Quiero asociar mi variable de número con mi texto. Solo tienes que hacer clic en el icono de enlace a la derecha del atributo texto para vincular la variable número de clics. Esto es lo que llamamos asignar una variable. Así que el nombre del botón, como puedes verlo, es reemplazado por el valor de la variable que por defecto es 0. Como puedes ver, en el panel de la derecha, llamado inspector, hay atributos que están en azul. Están vinculados a variables que los hace dinámicos. Este es el caso de la variable tema que ya está asignada por defecto a muchos atributos. Ahora, si hago clic en mi variable de atributo y cambio el valor por defecto, cambiará directamente la visualización en la pantalla. Vamos a probarlo. Podemos poner 2, 3, 4, etc. Si quiero asignar mi variable a un texto, tengo que comprobar que esté en uno de los padres del nodo. Pero la variable solo está en botón, así que tengo que arrastrarla a sección. Y ahora vemos que yendo al atributo texto del nodo a texto, puedo asignarle la variable que muestre el número de clics en el texto igualmente en la pantalla. Vamos a borrar el texto y volver a poner la variable en el botón.
Ahora quiero que este cambio en el número de clics se haga a través del comportamiento del usuario de la aplicación, cuando haga clic en el botón. Así que vamos a ir al modo gráfico del nodo botón. Hagamos clic con el botón derecho y añadamos un bloque. Elegimos un evento activador, aquí el clic. Hago doble clic y aparece el bloque. Extiendo su flecha de salida para elegir el bloque variable setNumberOfClicks. El bloque aparece y vemos que la variable tiene un valor de 0. Puedo cambiarlo a 1, pero aquí quiero que se incremente con cada clic. Para ello voy a ampliar el punto de entrada para conectar un bloque de expresión llamado add, en español, agregar. Vamos a definir lo que vamos a añadir. Podemos asignar la variable número de clics a aquí también, y luego seleccionar 1. Cada vez que hagamos clic, se tomará el valor anterior del número de clics, se añadirá 1 y luego se definirá el nuevo valor. Probemos nuestra lógica ejecutando la vista previa. Hacemos clic y vemos que los clics aumentan. Las variables pueden ser asignadas a muchos atributos, pero tienen un tipo que a veces es compatible como números a texto. Pero si una variable no compatible, como lista, no se propondrá durante la asignación. Si intento asignar una variable al atributo desactivar, vemos que ninguna variable booleana, es decir, con el valor verdadero o falso, está disponible en este nodo o en sus padres. Existe el número de clics en el botón, pero el número no es compatible en booleano. Lo mismo ocurre con el atributo decoración. Por otro lado, el atributo tamaño del diseño es un número. Todas las variables de tipo número serán propuestas. Si asigno la variable número de clics y hago clic en la vista previa, cuanto más haga clic en el botón, el tamaño del texto del botón también aumentará. Eliminemos la asignación y volvamos a un tamaño de texto normal. Como puede ser complicado conocer todos los tipos de variable, es posible convertir un atributo directamente en una variable de su tipo. Por ejemplo, el fondo del botón está vinculado a la variable tema, que es compartida por otros varios nodos. Cambiar la variable de tema directamente no es una buena idea, porque este cambio afectaría a todos los nodos. Hago clic en el icono de enlace a la derecha del atributo y desconecto la variable de tema. Luego vuelvo a pinchar en él, y como es un atributo de color, si pincho en convertir en variable, se creará la variable fondo de tipo color que puedes ver pinchando en ella. Si quiero cambiarla en función del número de clics, vuelvo al gráfico. Tiro de la flecha del flujo después del bloque variable para utilizar un bloque de control. Podríamos utilizar el bloque de texto switch, que es una orientación única que cambia el texto dependiendo de varias condiciones. Pero mantengamos la sencillez con los bloques condición. Extendamos el punto de entrada de la prueba verificada o no verificada de la condición para elegir la expresión menor que. Digamos que si es cierto que el número de clics es menor que 3, entonces definimos que la variable de fondo, background en inglés, se vuelva azul un poco más claro. Si es falso, definamos que al ser el número de clics menor a 5, la variable de fondo se volverá verde. Por último, si es falso de nuevo,
Definamos que si el número de clics es menor que 8, es decir, mayor, la variable de fondo se volverá amarilla. Y si no es menor, por lo que es mayor a 8, la variable será roja. A partir de ahora el color cambiará según el incremento del número de clics. Nuestra lógica se ha vuelto más compleja. Tratemos de ordenar nuestro gráfico visualmente para entenderlo mejor. No olvides que guardar es importante. Hagamos clic en vista previa. Ahora podemos ver que nuestro código funciona. Así es como utilizamos una variable del gráfico, creándola a partir de un atributo. Ahora veamos otro elemento importante de una variable, su observación. Cuando una variable cambia, podemos querer cambiar algo más, pero a menudo en otro nodo. Añadamos un nodo de texto y cambiemos su texto para escribir "la puntuación aún no se ha alcanzado". Quiero codificar la siguiente lógica. Si supero el 10, entonces el texto dirá "se ha alcanzado la puntuación, enhorabuena". Creo un bloque de eventos, este se va a ver. Y la variable de número de clics no es accesible porque no está en el nodo de texto ni en alguno de sus padres. Así que tengo que mover mi variable número de clics al nodo sección de nuevo. Añadamos visualmente una condición a través del bloque condición y expresión. Si mi variable que ahora sí aparece es mayor a 10, entonces me gustaría cambiar el mensaje de texto. Este debe ser dinámico y por lo tanto convertido en una variable. Para ello volvamos al atributo y convirtámoslo en una variable llamada automáticamente valor. Luego movamos esta variable que está en app para ponerla solo en el nodo texto. Esto se puede ver en el menú de variables. Cambiemos el nombre de esta variable por el de mensaje de puntuación, para que sea más claro. Volvamos al gráfico de nodo texto. Si es cierto que el número de clics es superior a 10, entonces defino la puntuación del mensaje como puntuación alcanzada, bravo. Guardamos. El gráfico representa mi lógica, pero nos falta algo. Vamos a ejecutar una vista previa para comprobar su no funcionamiento. Cuando aparezca el texto, no pretendo comprobar mi condición, ya que solo aparecerá al lanzar la aplicación cuando el número de clics cambie. Si me equivoco y creo un bloque observar mensaje score o puntuación y elimino el evento, este aparece y no va a funcionar si lanzo la vista previa. Siempre hay que pensar cuidadosamente acerca de la variable que se desea observar. Aquí tengo que crear número de clics y la vista previa ahora muestra que nuestra lógica sí funciona. Este bloque observar es particularmente útil en el nodo video o pantalla,
para saber en qué pantalla nos encontramos, por ejemplo, y para cambiar el contenido. Veremos esto en otro video. Por último, vamos a explorar dos tipos específicos de variables, objeto y lista. Empecemos por el objeto. Ya lo conoces porque es el tipo de la variable tema. Objeto permite agrupar un nombre y varias variables en su interior. Tem o Theme agrupa la variable texto con una fuente y variables de color como background o fondo. Vamos a crear otro objeto como un perfil de usuario. Vamos a crear numerosas variables para ver lo útil que puede ser la variable objeto. Una variable de texto, nombre de usuario, un nombre de usuario, un email de usuario, un usuario está conectado, etc. Bueno, tenemos muchas variables. Mejor eliminémoslas. En su lugar creemos una sola variable de objeto, usuario con todos estos campos. Editemos el tipo añadiendo nuestros 4 campos. Nombre en texto, email en texto, edad en número y conectado en booleano. Hay un valor por defecto que podemos editar. Digamos que el usuario está conectado por defecto, tiene 29 años y que tiene un nombre y un email. Usemos esta variable, por ejemplo, para decir que si estamos conectados, podemos tener la opción de cerrar la sesión a través del botón. Vamos a cambiar el texto del botón. Si cambiamos al nodo texto y queremos asignar el texto de la variable objeto username, vemos que va a aparecer en pantalla. Si lo asignamos, aparece el nombre de usuario por defecto. Hagamos lo mismo con un segundo texto y asignemos el campo email de la variable usuario. Ahora vayamos al botón y asignemos el atributo of al campo booleano userConnected. Como este campo es verdadero por defecto, el botón está desactivado. Si hago clic en la variable objeto y vuelvo atrás, veo todos los valores. Cambiar los valores por defecto afecta directamente a lo que vemos. Para el tipo lista es casi el mismo tipo de objeto. Vamos a crear una variable lista y añadir el tipo texto. Puedo añadir los títulos de los artículos, reordenarlos y además puedo cambiar directamente el tipo de todos los artículos de la lista, como de texto a objeto, que puedo personalizar con título y contenido.
Vamos a cambiar el nombre de esta lista a artículo para que sea más claro. A continuación se puede mostrar una lista de artículos en su totalidad o solo uno de los artículos. Mostremos el título del primer artículo. Por el momento no puedo asignar el valor de primer texto a mi lista. Vamos a crear una variable primer artículo con el valor por defecto título del artículo. Al entrar en modo gráfico, indico que cuando aparezca mi texto, definiré mi primer artículo deduciéndolo de mi variable lista. Para ello podemos utilizar el bloque de expresión, recuperar un artículo de una lista a la que he asignado mi variable artículo. Pero como la lista actúa como un objeto con varios campos y yo solo quiero recuperar el título, tengo que ampliar la salida de recuperar el ítem desde una lista para crear otro bloque llamado desestructurar un objeto. Vemos que aparecen los dos campos, título y contenido. Puedo enlazar el punto de salida del título con el punto de entrada del bloque definir primer elemento. Al hacer clic en la vista previa, veo que el valor por defecto de este elemento de la lista aparece en mi nodo de texto. Esta vez, en el índice de texto, puedo mostrar otro elemento. Como el orden del índice empieza por 0, si pongo 1, entonces tengo el segundo elemento de la lista que aparece, nuevo elemento que se puede marcar en el menú de variables. Así es como se utilizan las variables en general, sea cual sea su tipo, texto, número, booleana, objeto o lista. Gracias por haber seguido esta formación del No Code Space Lab. Nos vemos pronto.